Muerte en el Vaticano, novela donde se une lo imaginario con lo real. Maurice Serral y Max Savigny. Es preciso retroceder más de un milenio para que la idea de dar muerte al Papa pueda tener alguna verosimilitud. El año 1897 encontramos a un Esteban V, que muere estrangulado. Sin embargo, en los últimos lustros, la humanidad ha estado pasando por experiencias violentas que rebasan las fronteras de lo ordinario y violan lo que siempre se había visto como su código más sagrado. Hechos concretos, como secuestros de personas y vehículos, asesinatos en las más altas esferas y otros parecidos, han suministrado a los autores de Muerte en el Vaticano material real para presentar, en forma de novela, pero muy en consonancia con los tiempos actuales, una situación que parece pertenecer a épocas superadas hace unos 10 siglos. Las circunstancias, la conducta de los personajes, la sucesión de los acontecimientos son tan auténticas, que hacen estremecer al más imperturbable. En las páginas de este libro un plan siniestro, factible por muchos conceptos, va perfilándose con espantoso realismo. Sus consecuencias obligan al lector a preguntarse si la humanidad podrá afrontar los cambios que su ejecución provocaría en el orden universal. Muerte en el Vaticano impresiona y conmueve el ánimo del lector porque todos los elementos de la narración se sitúan en la indefinida línea divisoria que separa lo imaginario de lo real. Contenido y Roma 2 Florencia 3 París 4 Verona V Oriente V Roma, 5. 43-95. 111-127. 143 Muerte en el Vaticano y Roma. Todo estaba preparado para el magnicidio. Hacía tiempo que los complotados estudiaban minuciosamente el plan. No podía fallar. No se trataba de complotados cualesquiera. Entre ellos había un ex general que se había distinguido por su audacia y habilidad durante la campaña de Abisinia y un ex jefe de la inteligencia militar que había burlado el bloqueo inglés y desmantelado el espionaje aliado en África. También contaban con el técnico en electrónica que había participado en el atentado que más cerca estuvo de costarle la vida al general de Gaulle. Y además, con un equipo rigurosamente seleccionado de expertos que pondría en marcha el complicado mecanismo para terminar con la vida de la ilustre víctima. Y es que tampoco se trataba de una víctima cualquiera. Desde hacía por lo menos 1000 años esta sería la primera vez que se asesinaba públicamente a un papa. El día fijado para el crimen, cada hombre estaba en su puesto. Todos, seguros de lo que tenían que hacer. Todos, menos uno. Gennaro U. Santamara revisó por 10ª vez el flamante Alfa Romeo robado la noche anterior. Las falsas placas diplomáticas estaban ya colocadas y el delicado mecanismo electrónico. Sin embargo, el pistolero continuaba dando vueltas en torno al automóvil, buscando inútilmente una falla que le permitiera retrasar la terrible decisión. Cuando una semana atrás había aceptado el siniestro encargo, pensó que lo llevaría a cabo con la misma frialdad profesional con que había eliminado a policías, jefes de bandas rivales o competidores en el tráfico de drogas. Pero matar a un papa era diferente. Ahora se daba cuenta. Desde que lo habían deportado a Italia, su país natal, comprobaba extrañado, que volvían a aflorar en el viejo sentimientos religiosos que creía desvanecidos para siempre. Le parecía volver a escuchar las plegarias de su niñez, en la pequeña aldea siciliana donde había nacido. Venían a su mente viejos cánticos religiosos y volvía a ver al viejo cura párroco que le enseñó las primeras letras, las únicas que adquirió en toda su vida. Después vino la emigración y la vida azarosa del delito organizado. En Chicago había conocido a algunos hombres de iglesia. Pero eran americanos, hablaban otro idioma y nunca le parecieron sacerdotes auténticos. Y ahora se preparaba para asesinar al más auténtico de todos. Al sacerdote número 1 de la iglesia. Al que los creyentes llaman Santo Padre. El crimen al que se había comprometido, se le aparecía ahora en toda su enormidad y empezaba a darse cuenta de que no sería capaz de cumplir la parte que se le había encomendado. La peor parte, la más directa, la más mortífera. Toda la noche pasó dando vueltas a estos pensamientos, mientras buscaba un pretexto que le permitiera desligarse del monstruoso delito. Era muy avanzada la noche cuando por fin sus dudas se desvanecieron, cesó su lucha interior y lo invadió una extraña tranquilidad. Había tomado una resolución. Cerró cuidadosamente la puerta del destartalado garaje de la vía Petrelle, encendió un cigarro y se sentó dentro del coche robado a esperar que amaneciera.
El hermano Eteri despertó sobresaltado. Tenía la sensación angustiosa de que algo siniestro e impreciso había roto el orden natural de las cosas. Algo no encajaba en el marco habitual de su vida cotidiana ni en el ordenamiento severo de la rutina vaticana. ¿Qué era? Atontado, recorrió con la vista la humilde habitación que casi parecía una celda. Una celda como la que ocupaba en el ruinoso convento de su pueblo natal en la Lombardía, cuando todavía no soñaba que un día tendría el honor de ser sirviente del Papa. Había pasado una noche atormentado por extraños sueños que ya empezaban a desvanecerse. Recordaba, confusamente, lamentos que resonaban, lúgubres, por los viejos corredores vaticanos. Monjes que entonaban letanías fúnebres. Un mar de sombras que avanzaba hacia él, como queriendo envolverlo. Pero no eran esos sueños los que le habían producido esa sensación angustiosa. Había sido un momento brevísimo, justamente cuando despertó. O mejor dicho, cuando estaba todavía en ese limbo brumoso, entre el sueño que se disipaba y la vigilia que todavía no se afirmaba. Tenía la impresión de que había visto algo en ese momento. Algo inquietante. Pero inmediatamente, la imagen se había desvanecido. Y era algo cargado de peligro y amenaza. Recorrió con la vista los objetos familiares, un lavamanos y una jofaina propia del siglo pasado, un rústico armario, la pequeña mesa de noche y la ascética cama en que estaba acostado. Todo seguía igual. Entonces, ¿por qué esa visión fugaz, presentida, más que vista, de algo ominoso? Miró por la ventana y entonces vio. Comprendió qué era lo que había producido en él esa sensación de interrupción de su mundo habitual. Simplemente, la ventana del aposento papal estaba iluminada desde el interior. Su santidad mantenía la luz encendida. A las 6 de la mañana, y cuando ya el sol de un otoño tardío se insinuaba a través de la inmensa mole del Vaticano. El hermano Eteri sonrió tranquilizado. Era extraño ver encendida la luz eléctrica en la recámara papal a esa hora, pero no era para alarmarse. Sin embargo, persistía en él la sensación de que había visto algo más. Quizá en la misma ventana. No podía asegurarlo. Sentía todavía la cabeza pesada por el sueño. Hizo un esfuerzo por recuperar la lucidez. A sus 75 años, cada mañana el esfuerzo era mayor. Pronto tendría que dejar el puesto a alguien más joven. Pero entretanto, pensaba continuar prestando sus modestos servicios. Hasta que la artritis lo inmovilizara definitivamente. Su memoria también había empezado a fallar en toda la línea. En realidad, su organismo era un barco que hacía agua por todas partes. De todos modos, todavía me quedan 5 años, pensó, irónico. Por lo menos, los cardenales, hasta los 80, gozan de todas sus prerrogativas. Pero después de esa edad, pierden una de las más importantes, la de elegir al sucesor del Supremo Pontífice. Así lo había dispuesto Pío XII. ¿O había sido Juan XXIII? No. Fue Paulo V. Ahora lo recordaba. En su memoria se confundían los reinados pontificios. Había servido a 4 papas. Elegir sucesor al Santo Padre es una gran responsabilidad, pensó. Es natural que esté reservada solo a los jóvenes. A los jóvenes menores de 80 años. En el Vaticano, juventud y vejez tenían otra dimensión. Ningún papa de los que había conocido había muerto antes de los 80 años. Y este Juan Clemente que acababa de subir al solio apenas tenía 65 y parecía fuerte y sano. Seguramente tenía para mucho tiempo de reinado. Con suerte podría estar reinando todavía para el año 2000. Él, el humilde hermano Eteri, naturalmente con sus 75 años, no llegaría a conocer al sucesor. Echó otra mirada a la ventana del aposento papal. Seguía iluminada. Y ya el sol alumbraba el edificio del Vaticano. Sintió una inquietud inexplicable. Se habrá quedado dormido con la luz encendida, pensó, desconcertado. O habrá pasado leyendo toda la noche, porque un detalle mínimo como este lo desazonaba así. Él mismo no podía explicárselo. La vejez, quizá. Cada vez iba siendo más difícil aceptar lo que salía de la rutina establecida a lo largo de los años.
y en los 40 que llevaba de servicio en el Vaticano no recordaba que un papa hubiera dejado encendida la luz de su recámara toda la noche. Mientras se lavaba y se vestía, siguió ordenando recuerdos de su vida en el Vaticano. Recordar fechas era un buen ejercicio mental, sobre todo para alguien que perdía la memoria en forma alarmante, como él. Volvió a revivir ese día de verano de 1938 cuando el padre mayordomo, que entonces era tan anciano como él lo era ahora, lo había iniciado en sus labores de servidor del Papa. El Papa era Pío XI en esa fecha. Pío XI, que acababa de cumplir 81 años y que ya mostraba un rostro velado por la muerte próxima o por la tristeza de ver que la obra pacifista que había marcado todo su pontificado, se derrumbaba ante una Europa que parecía correr, gozosa, hacia el suicidio. Recordaba hasta en los menores detalles ese día. Un día memorable para Roma y para Italia. Y no porque él se hiciese cargo del servicio del Papa, naturalmente. Era el día de la llegada de Hitler en visita oficial a Roma. La atmósfera delirante de la ciudad contrastaba con el silencio y la soledad de los corredores vaticanos. El padre mayordomo lo había llevado ante su santidad para presentarlo. Pero encontraron al pontífice con la cabeza hundida entre las manos, escuchando por la radio el belicoso discurso de Mussolini. El Papa tenía una expresión tan sombría que el padre mayordomo optó por dejar la presentación para el día siguiente. Conservaba un recuerdo conmovido de Pío XI. Un papa humano, bondadoso, de sonrisa fácil, de palabra siempre amable y oportuna. Paciente y tolerante. En el breve año que estuvo a sus servicios, el hermano Etteri cometió muchas torpezas y equivocaciones. Quizá el empeño exagerado que ponía en atenderlo era la causa. Pero Pío XI se lo perdonaba todo. Le costó un año acostumbrarse a la idea de que vivía bajo el mismo techo que el Papa. Era solo un criado, es cierto, pero cuántos en su pueblo lo envidiaban. Ver todos los días, al jefe supremo de la cristiandad. Pensar que reyes y jefes de Estado tenían que pedir audiencia para verlo. Y él no necesitaba permiso de nadie. Le bastaba llevarle el desayuno cada mañana. Al año, el buen Papa Pío XI murió. Justo cuando el hermano Etteri había aprendido por fin a satisfacer las exigencias cotidianas de su patrón, sin equivocaciones ni tardanzas. Luego vino el otro Pío. El 12º. ¿Qué diferencia? Lejano, frío, ascético, siempre serio. Jamás tuvo una palabra dura para él, es cierto. Jamás un reproche, pero jamás una sonrisa tampoco. Por lo demás, no era él solo quien atendía las necesidades domésticas de Pío XII. El pontífice se había traído de Múnich una monja alemana, fuerte y enérgica que miraba con no disimulado desdén al nervioso y solícito lego milanés. Poco a poco fue reemplazándolo en casi todas sus funciones. Después vino el papa más popular de este siglo, Juan XXIII. Pero tampoco este santo padre significó para Etteri un periodo muy feliz. También Juan XXIII había traído consigo al Vaticano a una servidora a la que ya estaba acostumbrado. Fueron largos años de sentirse casi inútil, con el temor de ser despedido de un momento a otro. Pero del Vaticano casi nadie sale, si no es como difunto, y el hermano Etteri continuó sirviendo aunque fuera solo nominalmente, al Papa en turno. Por fin, cuando la vejez ya hacía presa en él, tuvo oportunidad de recuperar todas sus prerrogativas de servidor a tiempo completo del sumo pontífice. Paulo V lo conservó junto a él los 15 años que duró su reinado. Y ahora, desde hacía un mes, Etteri, limitado por la artritis, se esforzaba por asimilar las costumbres del nuevo papa. Buen hombre Juan Clemente tenía los hábitos de un buen padre de familia, ordenado, frugal, alegre. Era fácil darle en el gusto. Ordenado, y sin embargo dejaba encendida toda la noche la luz de su habitación. Era la primera vez que lo hacía en los 2 meses que llevaba como papa. El propio pontífice le había contado que Dios lo había bendecido con un sueño de niño. O de campesino, que es lo que había sido. Leía media hora antes de acostarse y luego se dormía apaciblemente. Pero por lo visto, no siempre. Debería tener en cuenta la anomalía de esta mañana y llevarle más tarde el desayuno, pensó Etteri, preocupado. El servicio empezaba temprano. A las 7 debía servirle el desayuno en su recámara.
Interrumpió el rosario de sus evocaciones y miró el reloj, eran casi las 7. Eteri terminó de vestirse. Le quedaba el tiempo justo para ir a las cocinas y retirar el desayuno. Miró por última vez hacia la ventana del aposento papal, con la esperanza de que la luz se hubiera apagado y todo hubiera vuelto al orden acostumbrado. Pero la ventana seguía iluminada. Ahora más desde fuera que desde adentro. El sol radiante de Roma bañaba a raudales la ventana pontificia y hacía difícil distinguir la luz artificial del interior. De nuevo se sintió asaltado por una vaga inquietud que no sabía a qué atribuir. Un recuerdo trataba de abrirse paso en su mente. Algo amenazador que tenía que ver con la habitación del Papa y quizá con la ventana iluminada. Apresuradamente, salió de su cuarto y se dirigió a las cocinas, mientras hacía esfuerzos por reconstruir las últimas horas de la noche anterior. Había llevado las medicinas que el Santo Padre acostumbraba a tomar antes de acostarse. En la puerta se había encontrado con el Padre Martello. El Padre Martello. Ese era el recuerdo que se obstinaba en recuperar. Pero ¿qué tenía que ver el Padre Martello con esa luz encendida en la ventana? Nada, evidentemente. En su pobre cerebro deteriorado se confundían ya ideas, temores y recuerdos. Lo que sí recordaba ahora perfectamente, era que el Padre Martello, hombre de confianza y amigo personal del pontífice, había tomado de manos del hermano Eteri la bandeja con el agua y las medicinas y había entrado a la habitación de su santidad. Eteri, disimulando su disgusto, dejó en manos del Padre Martello la última diligencia de la noche. No le gustaba que usurparan sus funciones. Aunque durante 2 reinados pontificios había debido renunciar a obligaciones que eran para él verdaderas prerrogativas, por lo menos se trataba de monjas enviadas ex profeso al Vaticano para servir al Papa. Pero el Padre Martello no ejercía ninguna función oficial. Para Eteri era simplemente un cortesano que abusaba de su amistad anterior con el Santo Padre para deambular a todas horas por el Vaticano y enfrascarse en largos coloquios con el Papa, atropellando la severa etiqueta vaticana. Y, por lo que el hermano Eteri había podido observar, no era él el único que miraba con disgusto el ascendiente que había tomado el Padre Martello sobre el Papa en los escasos 2 meses que llevaba Juan Clemente I de pontificado. Hacía 5 minutos, por lo menos, que el reloj de la Basílica de San Pedro había dado las campanadas de las 7, cuando el hermano Eteri golpeó suavemente a la puerta del aposento papal. 5 minutos de retraso. Al germanizado Pío XII quizá le habrían parecido muchos. Pero este papa amable y sonriente, no, parecía cuidarse mucho del reloj. Por lo menos, todavía. Eteri sabía cuánto cambian a veces los hombres al llegar al poder. Y ya le había parecido notar ciertos cambios en Juan Clemente y hablaba con la misma voz suave de siempre, pero algo nuevo había aparecido en su mirada en los últimos días. Había una especie de ansiedad reprimida, de excitación secreta en sus ojos. El hermano Eteri era buen observador. Los años habían embotado quizá su memoria y entorpecido sus movimientos, pero su capacidad de observación se había agudizado últimamente. Algo se avecinaba en el Vaticano. Estaba en el aire. Volvió a golpear más fuerte. Pero el silencio siguió. El hermano Eteri permaneció un momento desconcertado. ¿Estará su santidad sumergido en sus plegarias matutinas? Volvió a pensar en el detalle extraño de la luz encendida. Golpeó por tercera vez. Tampoco hubo respuesta. Eteri empezó a alarmarse. Se sentirá mal el Santo Padre. Pero hasta el extremo de no poder hablar. Se preguntó qué debía hacer. Trató de recordar precedentes, pero ninguna situación similar se le vino a la memoria. Mientras pensaba rápidamente, golpeó una vez más. Ante el persistente silencio, llamó entonces con su voz vacilante. Y como ya lo temía, tampoco hubo respuesta. Ya francamente asustado, el hermano Eteri dejó la bandeja con el desayuno sobre una de las sillas españolas que parecían montar guardia a lo largo del corredor y se dirigió, con toda la velocidad que le permitían sus piernas artríticas, a buscar al padre mayordomo. El coronel en retiro Alberto Costa, ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Italiano de África, ordenó a su chofer disminuir la velocidad cuando el coche salió del Viale dei 420 para enfilar la calle del Correggio. A los pocos metros, su mirada experta comprobó que el primero de sus hombres,
el encargado de hacer la señal convenida cuando la comitiva del Papa se acercara, estaba ya en su sitio. Hizo una marca en el plano que llevaba sobre las rodillas. Más adelante, en el puesto de periódicos, instalado especialmente para la operación, el segundo vigía estaba también preparado. Al llegar a la esquina, vio en la puerta del pequeño café al tercero. Esto indicaba claramente que en el interior, junto al teléfono, otro de los cómplices estaba también alerta. El coche cruzó la bocacalle dando tiempo al coronel para cerciorarse de que la camioneta seguía en el mismo lugar donde él había mandado estacionarla, desde la noche anterior. Faltaban 25 minutos para la hora fijada y todos estaban en sus puestos. Le quedaba solo por revisar la última pieza del engranaje, el hombre clave de la operación. El que debía atravesar el coche, cargado de explosivos, en el camino de la comitiva. Era la misión más difícil y peligrosa de todas, pero tenía plena confianza en Guinero Santamara. Una vista excepcional, nervios a toda prueba y una habilidad extraordinaria como chofer que le había salvado más de una vez la vida. Y sobre todo, experiencia. Santamara era el más fogueado de todo el equipo. Un verdadero profesional. Pero al cruzar la segunda esquina lanzó una exclamación de rabia y sorpresa. «Para», ordenó bruscamente al chofer. El Alfa Romeo no estaba en el lugar convenido. Y lo que era peor, el puesto cuidadosamente elegido, a pocos metros de la bocacalle estaba siendo ocupado en ese momento por un camión cargado de refrigeradores. Miró la hora. Faltaban 20 minutos. Quizá era tiempo. Había tomado la precaución de alquilar un garaje en la vía Petrele, a pocas cuadras de allí. Dio la dirección al chofer y empezó a pasar revista en su mente a todas las posibles causas de la ausencia de Santamara. Había sido descubierta la conspiración. Habrían apresado al pistolero. ¿Qué otro inconveniente pudo haberle impedido llegar a tiempo? Habrían localizado, quizá, el automóvil robado. En pocos minutos estuvieron en la vía Petrele. Con cautela, el coche se fue acercando al portón. No se veía nada normal. El chofer hizo sonar el claxon en la forma que habían establecido como señal. Los dos hombres esperaron, tensos. Pasaron unos segundos y repitieron la señal. Costa no separaba los ojos de la puerta del garaje que continuaba cerrada. Bajó entonces del auto y con simulada despreocupación sacó una llave y abrió el portón. El chofer permaneció en el volante con el motor en marcha y el rostro impasible. Estaba acostumbrado a esperar y no hacía nunca preguntas. Pasaron 5 minutos. Las pocas personas que en este momento transitaban por la vía Petrele no habrían identificado, ni aunque hubieran prestado atención, el leve ruido seco, que llegó por 3 veces consecutivas desde el interior del garaje. Pero el oído, experimentado del hombre sentado al volante supo inmediatamente que se trataba de 3 tiros de una Beretta 32, disparada con silenciador. El hombre esperó alerta. Sin despegar la vista del portón, llevó la mano disimuladamente hacia su propia pistola. Él también estaba preparado. Como siempre. 4. El padre mayordomo miró perplejo al hermano Etteri. Él también había golpeado una segunda y tercera vez a la puerta de Papa, pero dentro, el silencio continuaba. Decidiéndose, el sacerdote pulsó la puerta. Estaba abierta. Los dos hombres entraron, respetuosamente. Desde la puerta, el padre mayordomo miró hacia el lecho y empezó a hilvanar una disculpa. Pero se detuvo casi inmediatamente. Incrédulos, los dos miraron la forma inmóvil del Papa, tendido en el lecho. Los rasgos estaban contraídos en una expresión de sufrimiento o de horror. De su mano, extendida hacia el piso, había caído algo que parecía un pequeño libro o cuaderno. El hermano Etteri comprendió inmediatamente que el Papa estaba muerto, pero el padre mayordomo se precipitó al teléfono. «Doctor, habla el padre Lienardi», dijo nerviosamente. «Es necesario que venga usted inmediatamente a la recámara de su santidad. Parece que ha sufrido un síncope». Colgó y se volvió a mirar el cuerpo. Su primera reacción había sido la de acercarse al Papa para intentar socorrerlo. Pero era un hombre frío y cerebral y se impuso su sentido del orden y de la disciplina. Había todo un cuerpo médico encargado de velar por la salud del Papa y en él estaban los mejores médicos de Italia.
Uno de ellos, siempre al alcance de una simple llamada. En pocos segundos, el doctor Grimaldi estaría ahí y sabría qué hacer. Sin embargo, el padre Lienardi no se hacía ilusiones. Había visto demasiados cadáveres en su vida para no darse cuenta de que el pontífice estaba muerto, sin necesidad de acercarse a tocarlo. En los breves segundos que tardó el doctor Grimaldi en aparecer en el aposento del Papa, el padre mayordomo pensó rápidamente. Más rápidamente de lo que lo había hecho en toda su vida. Ya había cumplido con el deber urgente de dar, primero, aviso al médico. Lo que el padre mayordomo debía decidir ahora era a quién darle la noticia en segundo lugar, que era como si fuera el primero, pues el médico estaba obligado al silencio. Se acercó al cuerpo inmóvil. Quería tener antes la confirmación de lo que ya era para él evidente. Respetuosamente, tomó la mano yerta y ya fría. No había pulso ni ningún signo vital que pudiera hacer pensar en la posibilidad de un síncope. El hermano Etteri parecía esperar instrucciones. Dentro de la complicada jerarquía vaticana, el padre mayordomo ocupaba un rango modesto, pero en ese momento se sintió depositario de una responsabilidad histórica. Nunca en los últimos siglos había muerto un papa en forma tan brutal y repentina. Unos por enfermedad, otros por su avanzada edad, todos habían hecho prever su muerte inminente. Pero la desaparición de Juan Clemente I tomaría a todos por sorpresa. El mayordomo sabía la profunda división que separaba a la Iglesia. Una división que llegaba hasta las máximas autoridades de la Santa Sede. La muerte repentina de Juan Clemente I favorecería quizá a una de las facciones, aunque no podría decir a cuál. El saber antes que la otra la noticia también podía significar una ventaja. Se podrían echar a andar antes de que lo hicieran los demás, mecanismos de poder, combinaciones y compromisos encaminados a la elección del sucesor. Era entonces vital decidir en ese momento a quién dar la noticia ahora. Al nivel del padre mayordomo, las intrigas de alto vuelo llegaban convertidas en simples murmuraciones, de modo que le era difícil determinar con cuál de las dos grandes corrientes se sentía más identificado. Sin embargo, el elegir en estos momentos, el abanderizarse, lo proyectaba repentinamente a las alturas de la política vaticana. El padre mayordomo eligió. Volviéndose al hermano Etteri que seguía mirando el cadáver con aire estúpido le ordenó, imperioso. Avise al cardenal Cruciani. El hermano Etteri lo miró atónito. ¿Al cardenal Cruciani? Sí. ¿No sabe dónde duerme el cardenal? Preguntó impaciente el padre mayordomo. Sí, pero, rápido. Haga lo que le he dicho. Diga a su eminencia lo que ha ocurrido. Y a nadie más. El hermano Etteri se decidió por fin a obedecer y salió, todavía atontado, mientras el padre mayordomo se abstraía, en la contemplación del cuerpo. 5. El general Aldo Bontempelli, miró por quinta vez su reloj. Era un hombre alto y corpulento y aunque no sobrepasaba los 60 años, la piel curtida y tostada por el sol africano lo hacía parecer de mayor edad. Vestía con escrupulosa corrección, pero la rigidez con que llevaba la ropa delataba al militar de profesión. Una insignia en la solapa lo acreditaba como excombatiente de la campaña de Abisinia. El general sabía que en estos casos uno se siente inclinado a pensar que el reloj anda mal, pero de todos modos, comparó su hora con la que marcaba el pequeño reloj incrustado en el vientre de un pingüino de porcelana que adornaba la repisa. Era un reloj absurdo. Todo era absurdo en el departamento de Antoniella Pittaluga. Pero normalmente, el general toleraba de buen talante las extravagancias de la muchacha. Esta vez el reloj le pareció irritante. Quizá porque iba tan lento como el suyo. Mentalmente, el general Bontempelli seguía el itinerario de la víctima. A estas horas, el Papa debería estar saliendo del Vaticano. Le parecía ver a los guardias suizos presentando armas a la limusina papal. Antes de 2 minutos, el vehículo y su comitiva estarían cruzando en Tíber. Aún calculando un tránsito intenso, como el que habían previsto a esa hora, los vehículos se enfilarían antes de 5 minutos, la vía Dei 420. Y desde ese momento, a menos que mediara una circunstancia imprevista, el desenlace sería cuestión de segundos. Acostumbrado a misiones arriesgadas, el general no se había sentido tan nervioso,
desde aquel lejano día de diciembre de 1935 cuando el general Graziani le había encomendado apoderarse por sorpresa, al mando de una columna móvil, de la capital etíope. El grueso del ejército italiano estaba todavía a muchos kilómetros de Addis Abeba, pero Graziani pretendía ofrecer la ciudad como un regalo de Navidad a Mussolini. Bontempelli, en ese tiempo un joven comandante, sabía que la empresa era prácticamente imposible. Pero la acometió de todos modos. Y estuvo a punto de lograrlo. Si hubiera tenido el apoyo aéreo que pedía, la ciudad habría caído 6 meses antes y quizá habría sido posible capturar al Níges, que era el objetivo que secretamente perseguían. Esta vez, Bontempelli daba por seguro el éxito. La operación dependía solo de él, que la había planeado, y del coronel Costa, su hombre de confianza, que había conseguido el personal más seguro y experimentado para llevarla a cabo. Sin embargo, su nerviosidad aumentaba a medida que se acercaba la hora cero. El general sabía que siempre hay que contar con los imponderables que pueden hacer fracasar el plan mejor concebido. Miró el teléfono y no pudo evitar una sonrisa sardónica. A través de ese ridículo aparato color rosa, recibiría de un momento a otro la noticia. La voz de Costa diciendo las palabras convenidas, llegaría hasta él antes que los boletines oficiales, los comunicados urgentes de la radio y la televisión, las ediciones especiales de los diarios y toda la avalancha informativa que desencadenaría el crimen. En ese momento sonó el teléfono. Sin poder contenerse, Bontempelli se lanzó hacia él. Habla la productora Apolo para recordar a la signorina Antoniella Pitaluga que tiene llamado mañana a las 7 en el foro 5 de Cinecite. De acuerdo, dijo el general impaciente. Se lo diré. ¿Quién recibe el mensaje?, preguntó la voz, con irritante calma. Cuelgue ya. Rugió el general, golpeando furioso la horquilla. Contuvo su irritación diciéndose a sí mismo que llamadas como esta formaban parte del mundo banal de Antoniella. Eran parte del precio que tenía que pagar por disfrutar de una amante de 23 años. No tenía derecho a enojarse, y menos en esta ocasión, en que había elegido deliberadamente el departamento de la muchacha para recibir allí las noticias. Era menos peligroso recibir una llamada telefónica en el departamento de Antoniella que en su propia casa o en los lugares que solía frecuentar. Se rumoreaba que el gobierno estaba interviniendo los teléfonos de algunas figuras públicas consideradas extremistas. Bontempelli había sabido mantener sus relaciones con la muchacha en un plano de discreción y las posibilidades de que también estuviera intervenido el teléfono de Antoniella eran prácticamente nulas. El reloj de la Enunciate empezó a dar las campanadas de las 8. La vida del Papa ya solo se contaba en segundos para Bontempelli. El general seguía con la vista fija en el teléfono. Sonaría antes de un minuto. La voz de Costa diría las palabras clave: Operación Jerusalén Libertada, cumplida con éxito. Amante de los clásicos, él mismo había elegido la consigna. Pero lo que oyó fue la voz de Antoniella a sus espaldas. La llamada era para mí, tesoro. Frotándose los ojos, cargados de sueño, la espléndida muchacha vestida solo con el saco de la pijama, llegó junto a él y lo besó. Mañana a las 7 en el foro 5 de Cinecite, dijo el general, reprimiendo su impaciencia. No era habitual que Antoniella despertara tan temprano. Maldijo la llamada inoportuna. Vuelve a la cama. Tienes sueño atrasado y se te nota. Mañana tienes que estar muy guapa. La muchacha hizo un mohín. Guapa, sí. Pero como siempre, para hacer un papel de extra. Ya llegará tu oportunidad, faceta nera. Ten paciencia. Le decía faceta nera porque le recordaba a una muchacha etíope que había sido su amante durante la campaña en África. Antoniella era casi tan morena como ella, pero mucho menos inteligente. Y mucho más inoportuna. Justamente en ese momento se lanzó en una serie de reproches que el general ya había escuchado muchas veces. He tenido demasiada paciencia. ¿Cuántas veces me has prometido que vas a hablar con el senador Tartini, para que me recomiende con Bertolucci? Puras promesas. Ya te he dicho que el senador se enemistó con Bertolucci, dijo el general, conteniendo su rabia. Pero me ha prometido hablar en la RAI. Sabes que no me gusta la televisión. Lo que yo quiero hacer es cine. Está bien.
Ya veré con quién hablo, dijo mecánicamente Bontempelli, con la mirada fija en el reloj. Costa tenía ya 4 minutos de retraso, aun tomando en cuenta el plazo de tolerancia que habían calculado. La muchacha seguía hablando, pero él ya no la oyó. Algún problema tenía que haber surgido. 4 minutos dentro de un plan tan minucioso representaban ya una incógnita grave. Además, el productor de la Apolo no me va a dar nunca un buen papel. Solo me llama porque quiere acostarse conmigo. El general se volvió, exasperado. Pero no tuvo tiempo de decir nada. En ese momento sonó el timbre de la puerta y la muchacha corrió a ponerse una bata. El general miró frenético el teléfono. 10 minutos. El silencio de Costa ya era alarmante. En la puerta, Antoniella discutía con alguien, pero la atención de Bontempelli seguía concentrada en el teléfono y en la llamada que no llegaba. El retraso se acercaba ya a los 15 minutos. Era el desastre. Instintivamente miró por el amplio ventanal hacia Roma que se extendía a sus pies, como si desde allí le hubiera sido posible divisar y oír la explosión que debía ocurrir, pero que no ocurría. Su nombre, pronunciado por una voz conocida, lo sacó de su idea fija. Se volvió rápidamente, alerta, listo para la acción. Como en sus tiempos de campaña. Ante él estaba Costa, impávido, como siempre. Nada denotaba en su actitud que hubiera ocurrido algo grave. Pero su sola presencia allí a esa hora no podía significar otra cosa que una catástrofe. Costa. ¿Qué pasa? Antoniella miraba furiosa. Bontempelli no se había permitido jamás la indiscreción de recibir visitas en el departamento de ella. El visitante podía ser un personaje importante de los que el general conocía tantos. La figura seca, enjuta, el pelo blanco y tupido, los rasgos finos, la contextura atlética a pesar de la edad, impresionaron a la muchacha. La manga vacía del traje gris impecable lo hacía más interesante. Antoniella esperó las presentaciones. Pero el general, con una aspereza que no le conocía, le ordenó salir. Ella esbozó una protesta. «Déjanos solos, te digo». Casi gritó Bontempelli. Asustada y humillada, Antoniella salió. El general contuvo su nerviosidad. «¿Qué ha pasado, Costa?» «Un tropiezo grave, general». Santamara, el americano, es decir el italoamericano que estaba encargado del coche con el explosivo, no pudo tomar parte en la maniobra según él, la policía lo seguía desde anoche. Prefirió no arriesgarse. Y yo tampoco. De modo que suspendí la operación hasta nueva orden. Hasta nueva orden. ¿Sabe usted cuándo puede tardar esa nueva orden? ¿Cuánto tendremos que esperar hasta que se vuelva a presentar una oportunidad?